Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¿Ya preparado para descansar en las vacaciones? Si es así, pues mucho ánimo y si no, también. Hoy vengo a contarte un libro que he terminado con muchísimo gusto y gozo de Martía Herrero llamado Amarás. Me he sentido identificada y resonando en cada una de sus palabras, casi como si lo pudiera yo haber escrito, pese por el último enfoque más etimológico que ahí no me vais a ver. Pero el subtítulo de este libro, Amarás, se llama Hacia una hermandad transversal y en él explica de una forma muy amena y muy profunda cómo la sociedad va cambiando y muchos de nosotros, en los que yo me incluyo, tiene cierta resistencia a identificarse con una espiritualidad o una religión concreta. De hecho, yo he ido también bebiendo, al igual que la autora, de distintas religiones en distintos momentos, simplemente porque la vida me ha ido llevando a ello y yo no me he resistido a tener esa experiencia. En mi altar se hallan deidades y divinidades, incluyendo las plantas, las plumas, las piedras y otro montón de cosas que si viene un purista a mi casa, creo que me pegaría una patada bastante grande, pero no creo que lo invitara tampoco, así que estamos a salvo todos. Pero para mí es importante, no es mm, nada más que una representación de un mosaico de mi vida, de mi propio camino, de lo que ha sido importante para mí y de cómo para mí todo significa unidad, en lugar de la separación a la que conlleva una identificación excesiva con unos principios o dogmas concretos, cuando en realidad, como dice Javier Melloni, todos están apuntando a la misma luna. Es importante no mirar los dedos de quién está apuntando a la luna, sino que puedas seguir tantos como tú desees o quieras en ese momento, pero que llegues allí. Y te voy a leer algunos pasajes de este maravilloso libro de Amarás, que, insisto, es una delicia y que se lee con una facilidad por el entusiasmo y la alegría con la que la autora transmite, que, que lo ejemplifica muchísimo mejor que lo que yo te pueda explicar ahora, que es obviamente mi experiencia, pero como tomo sus palabras, pues voy a leer unos fragmentos que tengo subrayados que son alternos. Ella comienza hablando sobre el hilo, un hilo dorado e invisible que, que nos une y que es nuestro motor. De hecho, nombra la mitología del hilo de Ariadna que le da a Teseo. Y voy a leer alguno de estos fragmentos de lo que significa para ella este hilo dorado. Y dice así: el hilo es una señal del amor que hay en el origen y una promesa de lo que sucederá tras el reencuentro. Eso significa la continuidad del hilo, la profunda unidad que habita en la conciencia de la fuente y que se vierte a la vez en la nostalgia y la esperanza. La continuación del hilo en el tejido es la afirmación de la vida. El hilo indica la entrada y la salida de cada laberinto. Nos habla de una conexión que es vertical y horizontal, entre nosotros y el misterio, entre nosotros y los demás seres, entre nosotros y nosotros mismos. El hilo es dorado y también invisible, o al menos se vuelve invisible a nuestros ojos entrenados para no verlo. No hay esperanza sin hilo, ni sentido, ni amor detrás de lo que ocurre, ni deseos de continuar como humanidad. Sin hilo, Ariadna, una vez abandonada, se hubiera dejado morir. En otro momento, insisto que los fragmentos que te leo son alternos, no son seguidos en el mismo párrafo, simplemente son los que a mí más me ha tocado el alma. En otro capítulo que se denomina Intención y sentido, ¿alguien sabe para qué vivimos? Y me hace gracia porque yo he escrito muchísimo sobre esto en mis diarios, no he llegado a ninguna conclusión y por eso simplemente sigo caminando y no sé, la verdad, si en algún momento llegará a aparecer esta respuesta o simplemente el camino es la propia respuesta. Pero os leo las palabras de Mardía
en este libro Amarás sobre esto. Y ella dice, no es posible empezar a decir sin aclarar la intención que nos mueve, aunque ésta acabe topándose siempre con el misterio. Hay una dimensión consciente en la intención y otra inconsciente. La primera no es capaz de iluminar la insondabilidad de la segunda, pero sí puede encender allí una pequeña vela. Los distintos caminos espirituales, y en particular el sufismo, que he transitado algunos años, insisten en que lo importante no es el resultado de las acciones, sino la intención que las anima. La aventura consistiría básicamente en purificar la intención para acercarla cada vez más a la intención de lo divino, hacernos una con la voluntad del misterio. La divinidad nos separa de ella por amor, para que podamos vivirnos independientes y experimentar el anhelo y el éxtasis del regreso. No puede haber experiencia mística si no se nos ha regalado primero la separación. Los poetas viven la eternidad cantándole con toda el alma a la fugacidad de la rosa. Y nombra un ejemplo que me pareció muy bonito del simbolón, que dice que es desde donde hemos tomado la palabra símbolo, y que era un colgante partido en dos mitades que se quedaban dos personas cuando querían volver a verse pero tenían que alejarse. Era el signo a la vez de la unión y de la separación. Y termino leyendo en otro capítulo de su historia, en el capítulo 5, cómo nombra a otras personas que sienten lo mismo que ella y que yo, y que estoy segura de que muchos de vosotros, en los que dice que lo importante no es el camino espiritual que cada uno tomemos, sino la identificación y los puentes que podamos crear con las personas que están en la misma búsqueda, con aquellas personas que hemos sentido que no encajamos en nuestra adolescencia fundamentalmente y quizás posteriormente también. Pero, sin embargo, eso es algo que tenemos en común y que nos une. Nombra, por ejemplo, a las palabras de Ken Wilber en La religión del futuro, que dice, 3 de cada 4 personas tienen una sed espiritual que no sacia ninguna religión actual. Y también dice de Jorge Ferrer, en el libro de la espiritualidad creativa, una visión participativa de lo transpersonal, que lo describe como, vivimos en una época de tremenda confusión espiritual. Algunos han rechazado sus propias raíces religiosas, han viajado a la India o a Sudamérica y han abrazado filosofías y formas de vida que consideran más afines a su naturaleza esencial. Otros han adoptado algún tipo de eclecticismo o sincretismo espiritual, y otros, a menudo en diálogo con otras tradiciones, han emprendido una reconstrucción moderna de sus propias religiones, proponiéndola como remedio para la alienación individual y colectiva característica de nuestros tiempos. Estos tres movimientos son componentes esenciales de lo que podríamos denominar el renacimiento espiritual del mundo occidental. Y ya con esto os dejo y os invito a que veáis la entrevista con ella, con Mardía, que se publicará el día 19 de abril, es la 233, en la que ella cuenta en primera persona y con muchísima más locuacidad, pero siempre con este entusiasmo y alegría, cómo ha ido siguiendo su propio hilo dorado y cómo este hilo ha ido tejiendo grandes redes con otras personas, con su marido, con sus hijos, con entrevistas maravillosas que ha hecho en el canal con su marido, uniendo la psicología y la espiritualidad, uniendo a ella con otros, uniendo distintas religiones y dándonos cuenta que al final todos somos uno. Un abrazo muy grande y que sigamos creando puentes y siendo parte de este hilo, creando un maravilloso patchwork. No sé. Termina tú la frase. Un besito.